Joe Biden y Xi Jinping discutieron en persona por primera vez como presidentes los puntos clave de sus relaciones bilaterales. El presidente chino advirtió a su homólogo estadounidense que Taiwán es una línea roja que Washington no debe atreverse a cruzar. Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Jersón, recuperada por las autoridades ucranianas tras la retirada de las tropas de Moscú. El secretario general de la OTAN defendió que la retoma de Jersón demuestra la importancia del apoyo militar a Kiev. En Irán se cumplen 2 meses de la llegada de Mahsa Amini al hospital con muerte cerebral bajo la custodia de la policía de la moral. El país se ha transformado tras 2 meses de protestas y de represión mortal. Ante los niveles de violencia del régimen, la Unión Europea ha emitido nuevas sanciones contra Teherán. Tenemos reporte. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Basdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición en Bali, Indonesia, porque en la víspera de la cumbre del G20, el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Joe Biden discutieron los puntos clave de sus relaciones bilaterales. Fue el primer encuentro en persona entre los dos hombres desde que ambos son jefes de sus respectivos estados. Coincidieron en el rechazo a todo uso de armas nucleares en Ucrania. Por otro lado, Xi advirtió a Biden que Taiwán es la primera línea roja que Washington no debe cruzar y que las guerras comerciales no interesan a nadie. Luis Muñoz nos trae un repaso de los puntos cruciales de la relación entre ambas potencias. Evitar que la competencia se convierta en el conflicto más temido. Fue la premisa del primer cara a cara del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Creo que el mundo espera que China y Estados Unidos desempeñen papeles clave y aborden los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la alimentación y la seguridad. La situación actual que enfrenta la relación entre China y Estados Unidos es una preocupación para todos nosotros. Las relaciones entre ambos países están en uno de sus peores momentos en décadas, por lo que los mandatarios hablaron durante cerca de 3 horas. Entre los puntos principales estuvo Taiwán, territorio que Beijing considera una provincia rebelde y que ha prometido reunificar así sea por la fuerza. La isla goza del apoyo económico y militar de Washington. Xi Jinping avisó a Biden de que no cruce lo que para China es una línea roja. Este respondió: No creo que haya un inminente intento de China de invadir Taiwán. También está la situación en la región de Asia-Pacífico. Estados Unidos promete reforzar su posición en la región si China no actúa para contener los programas armamentísticos norcoreanos, mientras que China no esconde su molestia por la alianza AUKUS, que dotará de una flota de submarinos a propulsión nuclear a Australia. Otro punto de conflicto es la lucha comercial. Desde Estados Unidos piden a sus empresas reducir su dependencia de China, mientras que desde Beijing protestan por las restricciones al acceso de productos tecnológicos. La guerra en Ucrania contó con un punto de consenso. Discutimos la agresión de Rusia a Ucrania y compartimos la misma visión de que el uso de armas nucleares es totalmente inaceptable. Los dos mandatarios llegan reforzados en sus países. Biden, tras retener el Senado en las elecciones de medio término, y Xi Jinping, tras ser reelegido en el Congreso del Partido Comunista. Legitimidad con la que deberán decidir si reconducir sus relaciones o seguir por el camino de una peligrosa escalada. Vamos ahora con información relativa a la guerra en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Jersón, retomada por las tropas ucranianas tras la retirada rusa. Zelensky acusó al ejército de Moscú de cometer crímenes de guerra durante los meses que ocuparon la zona y opinó que el repliegue ruso de Jersón, el mayor desde la retirada rusa de la región de Kiev, representa el principio del fin de la guerra. Por otro lado, el secretario general de la OTAN defendió que la retirada rusa de la urbe evidencia la importancia del apoyo militar a Kiev. Los detalles en el informe de Alba Santana. Con la bandera ucraniana ondeando de nuevo, el presidente Volodymyr Zelensky llegó para celebrar lo que ha sido una de las mayores victorias de Ucrania en la guerra hasta el momento, la retoma de Jersón.
capital regional que los rusos habían ocupado desde el 2 de marzo, pocos días después del inicio del conflicto. Este es el principio del fin de la guerra, porque ya ven nuestro fuerte ejército. Estamos avanzando paso a paso por nuestro país, por los territorios temporalmente ocupados. Por supuesto, es una pena que el camino sea largo y difícil. El 11 de noviembre, Zelensky anunció la retirada de las tropas rusas y que Jersón volvía a estar bajo el control ucraniano. Un logro que se debe en gran parte a la ayuda proporcionada por la OTAN y los aliados occidentales de Kiev, que le han suministrado artillería y misiles de alta precisión, y que todo el mundo celebró en Jersón. No obstante, las autoridades ucranianas han pedido precaución y han dicho que todavía no es seguro volver a la ciudad, ya que los rusos podrían volver a atacar y la zona está plagada de minas. El precio de esta guerra es muy alto. Muchas personas resultaron heridas y muchas murieron. Creemos que nuestro ejército rodeó al enemigo y los rusos estaban en gran peligro. Hubo una lucha feroz y este es el resultado. Hoy estamos en Jersón. Y es que esta guerra ha dejado a Jersón en ruinas, con necesidad de ayuda humanitaria y bombardeos que aún se escuchan. Rusia asegura no haber perdido ni uno de sus 30.000 soldados y que la retirada solo es parte de una reorganización estratégica. Tras la visita de Zelensky, el Kremlin dijo que Jersón sigue siendo rusa. Ahora, el río Dnieper actúa como frontera entre los dos bandos de la guerra. Vamos ahora a Irán, porque hoy se cumplen 2 meses desde que Mahsa Amini llegó con muerte cerebral al hospital bajo custodia de la policía de la moral. Las protestas desatadas por la muerte de la joven kurdo iraní y la mortal represión ejercida por las autoridades han transformado la sociedad de la República Islámica. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Han pasado 2 meses desde que Mahsa Amini fue detenida por la policía de la moral y llevada luego con muerte cerebral a un hospital no muy lejos de aquí. Irán es un país totalmente diferente, con una mayor indignación de la población de la que había entonces, pero también con una mayor división entre aquellos que apoyan al sistema de la República Islámica y aquellos especialmente liderados por los jóvenes y por las mujeres que piden un cambio en el sistema. Y es que esos miles de jóvenes que se movilizaron en un comienzo bajo ese eslogan de mujer, vida y libertad, San, Zendegi, Azadi, rápidamente cambiaron su eslogan a muerte al dictador, pidiendo por mayores cambios en la República Islámica, y esto no solamente en las grandes ciudades, sino también en pequeñas poblaciones de muchas regiones del país, y se hicieron más fuertes en 2 grandes provincias fronterizas, en el Sistán, Baluchistán en el sur y en el Kurdistán iraní, de donde es proveniente Mahsa. Allí las protestas continúan y la represión es cada vez mayor. El gobierno de la República Islámica acusa a los grupos opositores kurdos de liderar estas protestas y hoy atacaba bases de estos grupos en el Kurdistán iraquí como lo había hecho en el pasado, pero las protestas, aunque ya no son tan extendidas en la calle debido a la represión de las autoridades que han capturado al menos 15.000 personas, sí siguen existiendo de manera simbólica y especialmente en las universidades, donde los jóvenes piden la liberación de esos presos, especialmente de los estudiantes, y ponen como línea roja las condenas a pena de muerte. Ellos dicen que si esto sucede ya será el fin para la República Islámica, pero ayer ya se conoció que la primera persona había sido condenada a muerte, no se conoció su nombre, dicen que quemó un edificio gubernamental, pero hay otras personas que estarían esperando la misma condena. Para los próximos 3 días están convocadas nuevas protestas y paros nacionales, y a la espera de saber cómo reacciona la población. Precisamente a raíz del aumento de la represión en Irán, la Casa Blanca expresó su preocupación y dio la bienvenida a las nuevas sanciones que Reino Unido y la Unión Europea dispusieron hoy contra Teherán. Tal y como nos mencionaba nuestra corresponsal, la fuerza pública iraní ha detenido a cerca de 15.000 personas y ha matado a más de 300, según la ONG Iran Human Rights. Ante este nivel de violencia, Bruselas congeló los activos y prohibió la entrada a territorio comunitario al ministro del Interior de Irán, Ahmad Baidi, y a otras 28 personalidades de las Fuerzas Armadas y de la unidad de la Policía de la Moral que arrestó a Mahsa Amini. La
Las sanciones también afectan a 3 entidades que trabajan para el gobierno en el bloqueo de las comunicaciones y que graban y emiten confesiones forzadas de los detenidos. Escuchemos a la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Adoptaremos otro paquete de sanciones para enviar un mensaje claro a quienes creen que pueden reprimir, intimidar y matar a su propio pueblo sin consecuencias. No pueden hacer eso. Esto tiene consecuencias y el mundo, Europa, está mirando. Las nuevas sanciones se dirigirán en particular al círculo interno de poder de la Guardia Revolucionaria y las estructuras que los financian. Seguimos trabajando para poner en marcha más medidas. Y en otras noticias, en Turquía las autoridades investigan el atentado bomba de ayer que causó 6 muertos y 81 heridos en Estambul. La fuerza pública ha detenido a 47 personas, incluida la principal sospechosa. A esta hora ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero el ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan culpa a las milicias kurdas de Siria. Estos, sin embargo, niegan cualquier implicación en los hechos. Nos informa Alba Santana. La principal sospechosa en manos de las autoridades, una mujer kurdo siria, es señalada de ser presuntamente la autora del atentado que se saldó con varios muertos y decenas de heridos en Estambul. La persona que llevó a cabo el incidente, la que dejó la bomba, ha sido detenida por la policía de Estambul. Turquía culpó a las milicias kurdas del YPG en Kobani, una ciudad del norte de Siria que es objetivo militar de los turcos. No obstante, el líder kurdo de la región, Mazlum Abdi, ha negado cualquier implicación. Afirmamos que nuestras fuerzas no tienen nada que ver con el atentado de Estambul y rechazamos las acusaciones que acusan a nuestras fuerzas de ello. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y al pueblo turco y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Y es que Turquía sostiene que las milicias kurdas de Siria son un grupo terrorista con vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, enemigo del Ejecutivo turco, algo que ha tensado incluso sus relaciones con Estados Unidos. Rechazamos las condolencias de la embajada estadounidense. No las aceptamos. Nuestra alianza con este Estado, que envía dinero de su propio Senado para estos grupos, fomentando los grupos de Kobani que quieren perturbar la paz de Turquía, está en una situación controvertida. A pesar de que la autoría del crimen todavía no se ha esclarecido, el atentado ha causado conmoción en el país y miedo a que este tipo de atentados se conviertan en algo habitual de cara a las elecciones de junio de 2023, en las que Recep Tayyip Erdogan podría perder por primera vez tras 2 décadas en el poder. Y cerramos con deportes. La selección de fútbol de Francia, campeona del último mundial, inició hoy su concentración de cara a Qatar 2022, con más lesionados y nombres nuevos. En este primer entrenamiento estuvo la periodista de France 24, Natalia Ruiz Giraldo, quien también asistió a la conferencia de prensa del equipo. Veamos. Primer entrenamiento de Les Bleus aquí en Clairefontaine, a las afueras de París. Una convocatoria que tuvo 2 cambios importantes esta mañana. Por una parte, la baja de Presnel Kimpembe, el defensa que finalmente no logró estar a tope para este mundial debido a su lesión en el talón de Aquiles, así que ha sido cambiado por un novato. Esta vez se trata del jugador del Mónaco, Axel Tiassisi. Mientras que hubo también una convocatoria para un jugador 26, Didier Deschamps ha llamado a Marcus Thuram para ocupar este lugar. Y precisamente Didier Deschamps dio una conferencia de prensa y se le preguntó si había o no tiempo de preparación para este mundial, y eso nos dijo, si lo hay o no. No la hay. Si lo ven, muchos jugadores tuvieron partido ayer y hoy y mañana servirán sobre todo de recuperación. Viajamos el miércoles y tendremos, como en un club, menos de una semana desde el jueves para preparar el partido del martes. El jueves será entonces el primer entrenamiento de los franceses en tierras cataríes. Esperan ya para ese entonces tener las piernas un poquito más frescas y ya recuperarse también físicamente de uno que otro golpe y comenzar entonces con brío. Esa defensa del título mundial será el próximo martes 22 de noviembre ante Australia. Así llegamos al final de esta edición. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.